Sobre el incendio de Palacio de Gobierno. Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, fríos otra vez y se avecina más frío todavía. Qué Hay bueno, que qué bueno. disfrutarlo. Sí, claro que sí. Y el tema de hoy, incendio del Palacio de Gobierno, Ignacio, platícanos, ¿cuándo ocurrió? La mañana del 11 de junio de 1948, apacible, calurosa y ventosa, la ciudad de Hermosillo, pues la gente se movía tranquilamente. A 200 metros al oeste del Palacio de Gobierno, en la esquina de las calles Doctor Paliza y Galeana, los que conozcan, imagínense en qué lugar es, había una antigua casona de tipo inglés de 2 pisos, propiedad de la señora Tulita Salcido de Salcid. A la casa se le llamaba el Chalet Salcido. Y ella la tenía rentada las partes de arriba, y entre ellos los que rentaban ahí estaba un señor, Antonio López, que era un fotógrafo que trabajaba y vivía ahí en el segundo piso. Y esa tarde ventosa de ese día viernes, el fotógrafo hacía sus trabajos del sistema antiguo de las películas de aquella época. Entonces, que de pronto se le encendió la película que estaba revelando, como suele suceder, o solía suceder en aquel tiempo, y ya rápidamente las llamas se propagaron en el estudio, en el piso y en la casa en general, y se generó un enorme incendio. Pues en esa, como era mucho viento esa tarde, los vientos de marzo, por cierto, de junio, de pronto la gente se dio cuenta que volaban por el cielo pedazos de cartón, pedazos de material de aquella época de la construcción incendiándose, y de todo tipo de brasas y demás. Y entonces unos niños que jugaban en la Plaza Zaragoza gritaron azorados, asustados, que el palacio se estaba incendiando. En ese tiempo el palacio tenía una torre gigantesca de madera. Entonces el palacio empezó a quemarse, la torre bajaron las llamas hacia el techo superior, y se empezó a quemar todo el segundo piso del Palacio de Gobierno. Los empleados asustados empezaron a tirar las máquinas de escribir, enterar los muebles, todo lo que podían a la calle, y el incendio era voraz. En ese tiempo en Hermosillo había apenas un incipiente cuerpo de bomberos, que no tenían ni mucho equipo ni nada como ahora. Entonces la gente corrió, los vecinos del barrio, del centro y sigue siendo, a ayudar a tratar de hacer algo para acabar con el fuego que ya tenía totalmente, salía por los balcones del edificio del segundo piso. Entonces el gobernador Horacio Sobarzo, que era el gobernador sustituto, inmediatamente habló a Nogales pidiendo apoyo de una máquina extinguidora, una pipa con agua, y bomberos un poco más formales que tenían en Nogales. Y imagínense cuánto tardaría en llegar una bombera desde allá. Y bueno, sí, se vino la bombera, y para colmo el Benjamín Hill se descompuso y no tenía para cuándo llegar, y acudieron a la zona militar, allí en el cuartel del 14 por la calle Guerrero, y los soldados ayudaron y fueron a tratar de acabar con el incendio. También utilizaron a los policías municipales, a los policías estatales, para que ayudaran. Apenas 2 años antes, el 46, se había formado el cuerpo de bomberos en Hermosillo, cuando era apenas un remedo de bomberos. Entonces el palacio se quemó, el segundo piso totalmente, hasta que se logró con la gente, los policías locales, a controlar el fuego. Era de madera la torre, y bueno, pues agarró fuego muy fácil. Oye, Ignacio, ¿y se perdió documentación? ¿Qué se perdió en todo ese incendio? Muchísima documentación. Se maltrataron los muebles, pero sí, sobre todo documentación, que fue lo más trágico. Entonces, el gobierno del estado, eso fue una tragedia social en Sonora, imagínense.
Entonces el gobierno del estado convocó a la sociedad para ayudar a recuperar y reconstruir esa parte de arriba del palacio, y la gente hicieron actividades de recolección de dinero y todo eso que se hace para poder conseguir dinero para el Club Rotario. Participó un comité, formó kermeses y todo para poder, todo el mundo participó para poder recuperar el techo, y se juntó dinero con donativos, con la gente, con el pueblo, y el arquitecto Gustavo Aguilar, famoso, y el ingeniero López Moctezuma volvieron a hacer el proyecto del segundo piso. Se rehabilitó todo el edificio y la torre sobre todo, que ya no se hizo de madera, ya no es de madera. Hasta 1947 se pudo reinaugurar las oficinas y poder tener de nuevo ese edificio que tenemos actualmente. Y hubo personas ahí que entraron en pánico, Ignacio, no sé si hubo personas lesionadas, ¿qué información se tiene sobre eso? Afortunadamente no, sí entraron en pánico, pero afortunadamente hubo tiempo, como el incendio empezó arriba, de que la gente saliera hacia abajo y salió a la Plaza Zaragoza. No hubo ningún herido, daños, muchos materiales que no se pudieron recuperar, pero se mostró la solidaridad de la gente, de la población sonorense, para el símbolo del poder en Sonora, que es el Palacio de Gobierno. Por cierto, a quien le interese un libro, yo escribo un libro sobre el Palacio de Gobierno, muy bonito, se lo puedo enviar digital, ya viene toda esta historia con fotografías y bien. demás. Qué bueno. Ignacio, ¿cuántos juntó la gente para la rehabilitación del segundo piso de Palacio? Tengo el dato aquí, creo que eran alrededor de 200,000 pesos. De aquel tiempo que pues era bastante, ¿no? Pues yo creo que eran como 200 millones hoy en día. No, pues bastante. Entonces generosa la población de acá de Hermosillo y de Sonora, que contribuyó pues con esos donativos, ¿no? Entonces, bueno, en general, ¿cuánto tardó en sofocarse el incendio? Porque Nogales pues está 3 horas, pero en ese tiempo pues supongo se hacía más, ¿no? No, pues es que la bombera de Nogales nunca llegó. Nunca llegó. Benjamín Gil se descompuso, entonces la gente con baldes de agua, como podían, del vecindario, acarreaba, hasta que duró ese día, en la tarde, noche, hasta el siguiente día. Bueno, yo creo que dejaron hasta que se apagara, yo creo, porque era dificilísimo. Claro, muy, muy complicado. Bueno, pues ahí está la historia entonces del incendio de Palacio de Gobierno. Ignacio Lagarda, pues ahí tiene este libro sobre Palacio en digital. ¿Cómo se pueden comunicar contigo, Ignacio? Si quieren adquirirlo. ignaciolagarda@gmail.com. En ese libro viene toda la historia del palacio, y en esa parte pues viene el capítulo del incendio. Ahí para la gente que quiera ya tener a detalle. Bien.